Hola, muy buenas, ¿qué tal estás? Bueno, recientemente el Gobierno de España ha aprobado la subida del salario mínimo interprofesional para los trabajadores que trabajan por cuenta ajena en este país. Y en las últimas horas, últimos días, porque esto ha sido muy reciente, hemos recibido ya múltiples cuestiones y preguntas, no solamente sobre qué significa eso en términos prácticos para el empresario, para la empresa, sino también cuál es mi opinión al respecto. Hay mucha gente que tiene curiosidad qué me parece a mí ese cambio. Así que vamos a ir con esas dos cosas. En primer lugar, he hecho unos pequeños cálculos súper sencillos para saber y comprender en primera instancia y con números concretos qué significa en cuanto a las ventas que un negocio tiene que realizar, porque lo que sí que está claro es que la subida de este salario mínimo interprofesional para las empresas a las que les afecte tiene un impacto en su negocio, en sus ventas, en sus clientes. Dicho de otra forma, tiene que vender más para llegar al punto en el que estaba anteriormente. Y eso es justamente de lo que van estos números que tengo aquí atrás, que enseguida te voy a explicar, ¿de acuerdo? ¿Cómo he hecho estos cálculos? Es tremendamente sencillo. La cuestión es, anteriormente, hasta el año 2019, bueno, en el año 2019, porque también se cambió hace un tiempo este número, ¿de acuerdo? Con lo cual nos enfocamos en el año 2019. El salario mínimo interprofesional estaba en 12.300 euros al año aproximadamente. Depende del convenio, pero no he querido complicar mucho la cosa. Imaginemos una cantidad en torno a este número, 12.300 euros brutos al año. Esto es lo que percibe el trabajador, ¿de acuerdo? Bueno, de hecho no es lo que percibe el trabajador, luego se le descuentan sus impuestos también, pero esto es lo que supone el salario bruto del trabajador, a lo cual hay que sumarle la seguridad social, que en base a un 35% de esa cantidad puede estar en torno a 4.300 euros al año. Esto quiere decir que anteriormente, hasta este año, a la empresa esto le costaba 16.600 euros al año, ¿bien? A partir de ahora, con el cambio, vamos a estimar que el salario mínimo interprofesional está en 13.300 euros brutos al año. Esto es lo que le cuesta, perdón, este es el salario bruto del trabajador. Si añadimos el 35%, aproximadamente sube a 4.600 euros más al año que tiene que pagar la empresa de seguros sociales, lo cual llega a 17.900 euros brutos al año, ¿de acuerdo? Aproximadamente. Repito, no son números exactos, simplemente quiero que comprendamos. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que hay un incremento, es decir, a la empresa le cuesta cada una de las personas que en estas condiciones, es decir, cada una de las personas a las que obligatoriamente, según la ley, hemos tenido que ampliar el salario mínimo a esta nueva cantidad, está costando alrededor de 1.300 euros más al año a la empresa. Esto quiere decir que para llegar al punto en el que estabas anteriormente tienes que vender más, tienes que llegar a más clientes. He hecho un par de supuestos para que comprendamos cuánto más tengo que vender para llegar exactamente al mismo lugar. Imaginemos que en tu empresa tienes un ticket medio de 30 euros, ¿de acuerdo? Es decir, los productos o servicios que venden están alrededor de 30 euros por servicio. En ese caso, tendrías que vender 43 servicios más durante todo el año para estar en las mismas condiciones económicas que antes, para llegar al mismo punto, generar el mismo nivel de beneficios que generabas anteriormente. Si tu ticket medio es algo más elevado, he puesto solamente un par de casos, esto ya es cuestión de coger la calculadora y hacerlo tú mismo, pero por ejemplo, si estuviera en torno a 180 euros, ¿de acuerdo? En ese caso tendrías que vender 6,5 servicios o productos más durante el año para llegar exactamente al mismo nivel de beneficios. Por tanto, en términos muy sencillos y como conclusión muy clara, necesitamos incrementar las ventas para quedarme exactamente como estaba anteriormente. Esto si tenemos un trabajador al que le afecta esta reforma del salario mínimo interprofesional, pero si tuviéramos más, entonces obviamente la repercusión sería mayor. Si tienes un negocio en el cual, imaginemos, tienes 5 personas en esta situación, hay que multiplicar exactamente por 5 esta cantidad, de tal forma que si tuvieras 5 empleados a los cuales hay que subirle el salario según esta nueva ley, entonces estaríamos en torno a 215 servicios más al año, lo cual ya es una cantidad, básicamente 200 servicios o productos más al año. Teniendo en cuenta que hay festivos, laborables, vacaciones, prácticamente sería que tendrías que vender un servicio de estos más al día, lo cual es un reto importante. Si el ticket medio es algo mayor, en este caso tendrías que vender 32 servicios o productos más al año, 32,5, pero como no se pueden vender medios, 32, 33 más al año. Es decir, ya tendría una repercusión clara en cuanto a tu negocio. Esto quiere decir que desde ya, si tienes trabajadores en estas condiciones, tienes que ponerte manos a la obra porque necesitas vender más. Y la segunda parte es, hay muchas personas interesadas por mi opinión. ¿Qué piensa Carlos Delgado sobre este cambio, verdad? Bueno, yo soy empresario, tengo empresas y tengo a personas obviamente a las que les aplica esta normativa. En primer lugar, uno podría pensar que la primera reacción es cabrearse, ¿no? Y decir, joder, el gobierno siempre dando por saco a los empresarios, siempre subiendo los impuestos, siempre cada vez es más complicado hacer negocios, etcétera. Pero bueno, realmente pensándolo un poco más y reflexionando sobre mi visión sobre uno de los negocios, tengo que decir que me parece positivo este cambio, ¿de acuerdo? Incluso aunque eso signifique que mi empresa tiene que pagar más porque hay personas a las que les afecta esta regulación. ¿Por qué lo veo positivo? ¿Por qué estoy de acuerdo con este cambio? Fíjate,
En mi discurso, una y otra vez, insisto en que la empresa, el pequeño empresario, el autónomo, el emprendedor, necesita profesionalizarse. Los negocios no son cuestión de suerte, por mucho que haya muchas personas que sigan pensando. Los negocios son cuestiones de capacidades, de mentalidad, de comprender, de tener estrategias, principios, de seguir una serie de parámetros que rigen los negocios. Si quieres tener un negocio que funcione, necesitas prepararte y formarte. Esto solamente va en la misma línea. Esto solamente va en la misma línea. ¿Qué quiere decir esto? He insistido en multitud de ocasiones en cursos, vídeos, conferencias, que cada vez va a ser más complejo tener un negocio rentable. El primer motivo por el cual va a pasar eso es por sencillamente el proceso natural del mercado. El cliente cada vez es más exigente, cada vez hay más saturación de los mercados, cada vez el cliente está más bombardeado por diferentes propuestas, diferentes alternativas, cada vez los precios van bajando más por la globalización del mercado, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hacer negocio de por sí, solamente por las reglas que impone el mercado, va a ser más complejo. Pero es que además todo va en esa dirección. Si luego llega un gobierno que os dice que los trabajadores tienen que tener más ingresos económicos, en este caso vamos precisamente en la misma línea. Al final, si tu negocio va bien, esto no te va a afectar. Pensemos en qué cosas pueden pasar. En realidad lo podemos dividir en dos grandes grupos. Primero, tengo un negocio, como le pasa a la mayoría de negocios en este país, que va justito, que va a ras, que no termina de despegar, que más o menos compensa sus ingresos con sus gastos. En ese caso lo que va a suceder es que tu negocio tiene problemas, porque si estás justo como para vivir de tu negocio, tener un ingreso adecuado cada mes y te da para vivir pero no para mucho más, lo que te está diciendo esta ley es espabila, porque si no vas a estar por debajo de lo que estabas anteriormente y vas a tener todavía más dificultades para sobrevivir. Por tanto, si esa es tu situación, es un buen motivo para espabilar, es un buen motivo para prepararse, es un buen motivo para formarse, es un buen motivo para comprender qué tiene que hacer tu negocio para conseguir vender más que vendía anteriormente. Por tanto, puede ser un impulso, puede ser una motivación. Es verdad que una motivación no muy agradable, porque nos viene impuesta de otro sitio, pero al fin y al cabo, una motivación. Por tanto, si tu negocio está justo de ingresos y de beneficios, entonces necesitas espabilar, necesitas cambiar tu propuesta comercial, aprender a vender, llegar a un cliente mejor quizás, subir los precios, subir márgenes para poder estar en la misma situación que estabas anteriormente. Si tu negocio va bien, entonces no pasa nada, ¿de acuerdo? Si tu negocio va bien, tu negocio es rentable, tu negocio genera beneficios, piénsalo. ¿Qué problema hay porque las personas que están en una situación más desfavorable económicamente, habitualmente porque tienen un perfil académico algo más bajo o porque son personas con muy poca experiencia profesional, qué problema hay que esas personas ganen un poquito más de dinero si tu negocio va bien? ¿De acuerdo? Yo siempre propongo una gestión consciente del negocio, siempre veo el negocio como una vía de crecimiento, primero para el empresario, pero también para su equipo, y esto es una buena manera por la que podemos plantearlo de esa forma. Si tu negocio va bien, entonces compartimos un poco más los beneficios. Tampoco es una subida extraordinariamente grande si tu negocio es sólido y es rentable, por tanto, tu equipo va a ganar un poquito más, tu equipo va a estar mejor, va a estar más feliz, va a estar más motivado, y al final estás construyendo sencillamente un negocio en el que cada pieza tiene acceso a unas condiciones mejores y si lo planteas correctamente incluso puede beneficiarte en cuanto al resultado global del año. Así que esa es mi opinión sobre este nuevo cambio que el gobierno ha impuesto, que tenemos que aplicar sí o sí desde ya y que, repito, para mí debe ser, pues, si cabe, un elemento más de motivación, de transformación y de comprensión que una y otra vez el camino, la dirección que impone no solamente el mercado, sino los cambios que van existiendo en la sociedad, está indicando que los empresarios tenemos que ser cada vez mejores y que nuestra propuesta comercial tiene que ser cada vez más excelente. Llegar a un cliente mucho más selecto, un cliente que entienda perfectamente tu propuesta, un cliente que esté dispuesto a pagar un poco más por tu producto o servicio, siempre y cuando le estés aportando más de lo que le aporte el resto, y a partir de ese proceso estas cosas simplemente permitirán que tu equipo esté más cómodo económicamente, y eso incluso, repito, si lo planteas bien, puede servir para que tu negocio se impulse y avance todavía más rápido. Esa es mi opinión, ojalá la compartas, déjanos tus comentarios por aquí abajo para comprenderla y ponte manos a la obra para al menos llegar al punto de equilibrio que estabas anteriormente y sobre todo utilizar esta pequeña excusa para hacer que tu negocio despegue definitivamente. Nos vemos en siguientes vídeos, hasta entonces.